¿Qué tal? Muy buena tarde, los saluda su amigo licenciado René Castelán, director de la revista Lex Informa. Y hoy tenemos el gusto de contar con la presencia de la maestra Rosy Isela Gutiérrez Beltrán. Es maestra en Derecho Penal y jueza especializada en justicia para adolescentes del Poder Judicial del Estado de Chihuahua. Maestra, bienvenida, muy buena tarde, ¿cómo está? Buenas tardes, muchas gracias, muy bien, agradecida por la invitación, un honor. No, el honor es de nosotros, maestra, muchas gracias. Pues iniciamos con el tema, maestra. El tema es la justicia en adolescentes. Le cedo el uso de la palabra, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Pues sí, efectivamente, el tema es la justicia de adolescentes. Tenemos que, pues el delinquir no ha sido una actividad propia de las personas que social y jurídicamente han sido consideradas como mayores de edad, sino que hay una realidad latente que nos dice que hay un grupo constituido por menores de edad que también entran en conflicto con la ley penal. Y a través de los siglos este ha sido el tema, a qué edad juzgarlos y cómo juzgarlos. Como un breve contexto histórico, tenemos que en la antigüedad eran considerados como unos adultos pequeños, es decir, se les aplicaban las mismas normas comunes, simplemente se hacía una modalidad, una disminución en la pena. Ya en 1789, con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, pues se reconoce el derecho de la igualdad, pero de este derecho queda al margen tanto las mujeres como los niños, ya que este derecho está reservado a agentes autónomos, es decir, aquellos que eran capaces de tomar decisiones por ellos mismos. En 1889 se crea el primer tribunal de niños según el Código Penal del Estado de Illinois, y este no se preocupó ya por los menores de 10 años, pero a partir de esa edad ya lo que se pretendía era que todo menor que delinquiera pues fuera juzgado y se hacía con las normas comunes, incluso se recluían en los mismos lugares que los adultos. Aunque esto era totalmente violatorio de derechos y garantías, pues la creación de este tribunal ya fue un elemento crucial para la doctrina de justicia para menores, ya que se empieza a visualizar una jurisdicción especializada cuyos objetos eran la protección y la tutoría de los menores, pero no solamente los que estaban en conflicto con la ley, sino aquellos abandonados, los viciosos, los ingobernables. Se convirtió en un protector de todo el grupo vulnerable. En 1908 se crea en México la novedosa figura del juez paternal con una misión ya muy específica que era adentrarse al estudio de la infancia y la juventud. Pero pues sabemos que en ese entonces estaba el movimiento de independencia y esto no logró a concluirse, sino que es hasta 1911 donde se da el primer Congreso Internacional de Tribunales para Menores, donde ya se empieza a ver una concepción más humanitaria, el movimiento protector de los niños empieza como en una fase científica en la difusión de la psicología infantil. Y con esto, pues ya la resolución de este Congreso es establecer de que todo menor que cometiera algún hecho tenía que ser sometido a una jurisdicción especial y que esos juzgadores tenían que tener conocimientos en la infancia y la juventud. De este modo se da inicio con el modelo tutelar bajo una justificación de fines filantrópicos que permitía ejercer un control sin respetar ni principios ni garantías. Era una invasión por parte del Estado a todo el grupo vulnerable. Ya en México en 1988 se hicieron estas primeras diligencias para nombrar jueces que conocieran exclusivamente delitos cometidos por menores. El país tiene que iniciar a hacer ciertas reformas en sus legislaciones. Sin embargo, en 1921 se convoca a un Congreso Mexicano del Niño y en 1923 se celebró el Congreso Criminológico, y esto fue determinante, ya que la conclusión de estos dos eventos dan en la creación del primer tribunal para menores en 1923 en San Luis Potosí. Tenemos que el sistema tutelar en los estados de la República, pues si bien este primer tribunal de San Luis Potosí fue en 1923, no es hasta el 1928 donde se logra estandarizar este tipo de, este sistema tutelar.
donde los distintos estados empiezan a adecuar sus legislaciones para la creación de tribunales de menores. Entre los años 70 y 80 más o menos, pues tuvieron que modificar y perfeccionar sus instituciones y la primera acción fue la Ley de Tratamiento para Menores del 91 y que duró hasta 2005, hasta que se dio la reforma constitucional del artículo 18 constitucional. Este sistema de juzgamiento siempre ha sido considerado de gobiernos totalitarios, antidemocráticos. Durante este sistema ya se empieza a gestar una nueva visión por las Naciones Unidas de un nuevo paradigma, ya que como se mencionaba, pues bueno, los menores eran objeto de tutela sin ningún tipo de derecho y la intervención del Estado era demasiado invasiva, sino que se empiezan a ver las consecuencias jurídicas de reconocerles ciertos derechos y obligaciones. De esta forma, empiezan a saltar todos estos críticos de la corriente tutelar y proponen que se debe que ser modificado, ya que a todas luces era violatorio de derechos y de principios. Las críticas que más énfasis se pusieron fue el absurdo de pensar que esta capacidad que se requiere para el delito se obtenía de un día a otro, es decir, el joven se acostaba de 17 años antes de cumplir de que sea su cumpleaños y mágicamente a los 18 años ya tenía esta capacidad para enfrentarse al delito. Otra de las críticas también fue que era un derecho de carácter penal de autor, es decir, que te juzgaba por quién eras, si eras pobre, si tenías algún problema con adicciones, si eras ingobernable, si no tenías un núcleo familiar sostenible, te juzgábamos por eso, por tus situaciones personales, independientemente de lo que habías hecho. Y este nuevo cambio de paradigma lo que nos dice es que no, tendríamos que dejar este principio de peligrosidad, de una habilidad, y cambiarlo por el de culpabilidad. Te juzgo realmente por lo que hiciste, no por lo que eres. Este procedimiento de carácter inquisitivo es contrario, como ya se mencionó, a los derechos humanos. Y una de las características es que las medidas eran indeterminadas. Es decir, el joven sabía cuándo iniciaba, pero no sabía cuándo terminaba. ¿Por qué? Porque los jueces actuaban como un paterfamilias que intentaba cuidarlo. Entonces, estas medidas se prolongaban en el tiempo hasta que el tribunal o este equipo multidisciplinario que trabajaba en ellos decidían que ya estaban listos para regresar a la sociedad, lo que era a todas luces violatorio, pues, en primer lugar, del principio de legalidad, de definitividad. No se sabía cuándo terminaba con estas sentencias. Después que ya las Naciones Unidas empiezan a visualizar a la infancia de otra manera, empieza la doctrina de protección integral. Por doctrina de protección integral se hace referencia a todo un conjunto de instrumentos jurídicos en donde el primer antecedente pues es precisamente la Convención de los Derechos del Niño. En esta doctrina, el principio rector es el interés superior de la infancia. Es decir, se empieza a cambiar esta idea de que se tiene al menor como objeto de cuidado, como objeto de tutela, y se le dota de ciertos derechos y ciertos derechos y principios en los que ya se les reconocen que están en una etapa de desarrollo cuyas capacidades están en expansión. Esta doctrina de protección integral se funda en todo un corpus juris internacional, como es la Convención de los Derechos del Niño, las reglas mínimas de las Naciones Unidas, también conocidas como reglas de Beijing, las reglas mínimas de las Naciones Unidas de los jóvenes privados de libertad y las directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia, conocidas también como las directrices de REAL. Ya todo este cuerpo de leyes junto con la convención, que es el primer instrumento vinculante para nuestro país, después de su ratificación en 1990, pues ya el Estado mexicano adquirió ciertas obligaciones y la primera de ellas fue la creación de una ley para el tratamiento de menores infractores para el Distrito Federal en materia común y para toda la República en materia federal. Esta ley inició su vigencia en 1992 hasta el 2008, que ya se hicieron una serie de reformas.
En el 2000 se publicó una gran reforma al artículo cuarto de la Constitución, donde ya se ve a la infancia de otra manera, en donde se ordena el respeto de la niñez y el ejercicio de sus derechos. Derivados de esta ley, se crea la Ley General de Niños, Niños y Adolescentes, que fue adoptada por todos los estados de la República, y en concreto lo que hacía era reproducir los principios y los derechos establecidos en la Convención. En el 2004 ya se da la iniciativa de la reforma en materia penal, y una de las cosas que sale de esta reforma es que ya se elimina la palabra de infractores, ya nada más se habla de un sistema de adolescentes. Este vocablo fue restringido ya que considera que era demasiado estigmatizante para los menores que entraban en conflicto con la ley, y sobre todo que el proceso, la finalidad que tiene es que tenga las menores repercusiones negativas en los jóvenes y en su vida futura. Esa es la razón por la cual se eliminó esta palabra de infractores. Así también ya se fortaleció el órgano de la defensa, lo que hizo que hubiera procesos más equitativos, más legales, y sobre todo pues ya se habla de un debido proceso. Para 2005 se reforma el artículo 18 constitucional, donde ya se estableció una serie de principios apegados a la convención, y es donde surge como tal el sistema integral de justicia para adolescentes. En su exposición de motivos se hablaba de que el sistema actual ya no cumplía con los fines, y también había un clamor social de que se sentía de que no había una verdadera justicia en el sistema de adolescentes, y que el sistema tutelar o el sistema que se venía propagando pues era violatorio de derechos humanos y se había vuelto un instrumento para violentar a la niñez. También de lo más importante en esta reforma es que ya se deja de considerar a los menores como inimputables. Todo este corpus juris internacional dan origen a un sistema responsabilizador, sí, limitado en cuestión de penas, pero realmente ya se enfrenta el menor, el adolescente, a la consecuencia de sus actos. Ya no es inimputable, ya se deja esa idea de que no puede responder ante el sistema penal. Obviamente, bajo ciertos principios, como es el de la legalidad, la especialización, el interés superior y sobre todo la protección integral. Dentro de esta reforma del artículo 18, también se estableció que la privación de la libertad será utilizada solo como medida extrema y por el tiempo más breve posible. Sin embargo, aquí en esta reforma se omite señalar los límites y los máximos a los cuales los adolescentes podrían ser merecedores de una determinación, de una sentencia. Y junto con esta reforma del 18 constitucional, también se reforma el 73 y le da facultades concurrentes a los estados para que estos legislen en la materia. En el caso del estado de Chihuahua, les pidió la ley especial de justicia para adolescentes, en donde según el grupo etario se establecían los máximos de las penas. Para el segundo grupo etario, que es de jóvenes de 14 años hasta antes de cumplir 16, se les podía imponer una pena hasta de 10 años. Y a los del tercer grupo etario, que eran de 16 años cumplidos a antes de 18, podrían ser penas hasta de 15 años. Incluso hubo estados que tuvieron penas sancionadoras o medidas sancionadoras hasta de 20 años. Con esta reforma se deja por completo la idea del derecho penal de autor. Solamente se va a juzgar a aquellos adolescentes que tengan en conflicto, que entren en conflicto con la ley, y se les hará el juicio de reproche en razón del acto que realizaron. Ya para abril del 2016, una nueva reforma se empieza a surgir y se da la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, y este nombre tan largo, en lo sucesivo nomás Ley Nacional, la cual pues ya es aplicable en todo el país a quien se le atribuya la realización de una conducta tipificada como delito en las leyes penales y que tengan entre 12 años cumplidos y menores de 18 años. Esta entró en vigor en junio del 2016 y que a la fecha es la que rige en todo el país. Como podemos ver, la justicia de adolescentes inicia en considerarlo adultos pequeños, carentes de todo derecho, de todas garantías. Después viene una fase en la que se instituye el sistema tutelar, en que
te cuido porque eres objeto de tutela independientemente si violento tus derechos, y ya posteriormente entramos en una fase de protección integral donde ya realmente surge este proceso responsabilizador en que los adolescentes ya están dotados de derechos y garantías, pero que también son responsables de los actos que estos desplieguen. Dentro del sistema de justicia de adolescentes hay principios rectores. Uno de ellos es el interés superior del adolescente, y la Corte ha asumido distintos criterios y criterios jurisprudenciales en los que nos determina que es una forma de interpretación, que se tiene que hacer una interpretación sistemática cuando haya en juego normas o leyes, cuando en un caso concreto se vaya a resolver algo relacionado con los adolescentes, y lo que se trata es de maximizar estos derechos. Así también ha considerado la Corte que en todo proceso jurisdiccional en que intervenga un menor se tiene que tomar en cuenta su participación, su opinión. Y así, por último, también la Corte ha establecido de que este principio orientador lo que busca es esta forma interpretativa de maximizar derechos del adolescente, pero también aplicarlos de una manera que sea garante tanto de derechos, pero dentro de este sistema de responsabilidad. Tenemos otro principio más, que es la protección integral, que ya se habló un poco, en donde ya se da todo un cuerpo de derechos y principios a favor de los adolescentes, donde ya se te juzga por una conducta delictiva concreta, y sobre todo que se deja la idea atrás de que son incapaces, sino que ya pueden responder ante el sistema penal. Otro principio es la aplicación de la ley más favorable, que va íntimamente relacionada con el principio de interés superior, porque precisamente es esto, ¿no? Que en caso de conflicto de normas, deberás decantarte por aquella que maximice los derechos de los adolescentes. Otro principio más es el de mínima intervención y subsidiariedad, que no es más que limitar el jus punendi del Estado y optar por aquellas opciones de que la solución de conflictos cuando se trata de menores no se resuelvan en sede judicial. Y si llegan a sede judicial, pues bueno, vea que sean las menos invasivas para los adolescentes. Esto pues para que se repercuta de una manera que en lo futuro no traiga efectos o consecuencias negativos en ellos. La Corte ha definido este concepto de mínima intervención en 3 vertientes. El primero de ellos es la alternatividad, que deriva del artículo 40 de la Convención, en que nos dice que el menor número de casos se tendrán que resolver en sede judicial. Así también nos habla que el internamiento tiene que ser por el lapso menos posible y solo por circunstancias o hechos graves, y por el tiempo más breve entiende que es el tiempo necesario e indispensable para lograr la reinserción del adolescente. Un principio más es la autonomía progresiva, que es que el adolescente ejerce a través del mismo y no de sus representantes sus derechos. La ley nacional nos habla que esto va íntimamente relacionado al juicio de reproche que se le puede hacer a un adolescente. El anterior titular de la Sala Unitaria de aquí del Estado lo define de una manera muy sencilla, y creo que es muy correcta al decir que es a mayor edad, mayor responsabilidad. Y esto pues va encaminado a este juicio de reproche, porque no podemos hacer en el mismo grado el reproche a un menor de 12 años que a uno de 17. ¿Por qué? Bueno, porque sus capacidades ya son distintas, su capacidad intelectual, su capacidad emocional ya es distinta, y a eso va encaminado este principio de autonomía progresiva. Otro de ellos es la especialización, y la Corte nos dice cómo se adquiere esta especialización. Uno de ellos es a través de una institución educativa con una carga horaria establecida y que con certificación suficiente está esta institución educativa. Y otra es con la práctica reiterada de una manera reconocida, en que se tiene conocimientos bastantes y suficientes en el derecho de la infancia. Es decir, el artículo 18 constitucional nos dice que todos los operadores del sistema tienen que estar especializados.
Y a esto se refiere que no solamente se necesita ser licenciado en Derecho, no solamente es saber de Derecho Penal o del sistema contradictorio, sino estar allegado a múltiples disciplinas, como podría ser la psicología, criminología, pedagogía, todo aquello que esté relacionado con la infancia, para que efectivamente se puedan tutelar todos estos derechos. Otro de los principios es el socioeducativo, que es donde se funda el sistema. Aquí deberíamos que hacer una diferenciación con el sistema de adultos, el cual es totalmente punitivo, castigador, pero el sistema adolescente no es así. Su principal objetivo no es ese. Tiene un principio socioeducativo en el que se trata de reeducar a los adolescentes, regresarlos a la sociedad de una manera más capacitados, no solamente de manera personal, sino de una forma integral, a través de programas en los cuales al adolescente se le dan las herramientas, en primer término, para que no vuelvan a reincidir, y en segundo, pues para que puedan desarrollarse según las reglas sociales establecidas. Y otro de los fines, y quizá uno de los más importantes, es la reinserción social y familiar, ya que en esto concluye todo este proceso, no tuviera razón de ser o naturaleza, si no se buscara precisamente esta reeducación de los adolescentes para volverlos a insertar, y también pues esta reinserción familiar, ¿verdad? Porque si bien es cierto, tienen ya cierta autonomía, pues también no dejamos de pensar que su desarrollo aún no es completo y requieren de este núcleo familiar. Y por último, tenemos un principio más, que es la justicia restaurativa. Este principio, a los primeros años en que se implementaba la ley nacional, se tenía como algo paralelo, ¿no? Es decir, el proceso estaba por un lado y la justicia restaurativa por otro. En los últimos años, este principio de justicia restaurativa ha estado en voga, y lo que se trata es, o lo que se ha comprobado, es que se puede llegar a una armonía social sin la necesidad de una intervención judicial. Esto es en cuanto a los principios, que como podemos ver, pues todos van encaminados a una formación, a maximizar estos derechos que tienen los adolescentes. El procedimiento especial para adolescente pues tiene las mismas bases que el proceso de adulto, tiene sus mismas etapas, pero sí tiene ciertas peculiaridades. Por ejemplo, dentro de las etapas, sabemos que existe una etapa preliminar, una etapa intermedia, la de juicio oral y ejecución. Y al igual que en el sistema de adultos, pues hay soluciones alternas que se pueden dar en el camino, incluso terminaciones anticipadas. Dentro de la etapa preliminar, lo que les puedo mencionar en distinción es que, si bien es cierto, en un adulto, una vez que ha sido retenido por el Ministerio Público, tiene 48 horas para ponerlo a disposición del juez. En el sistema adolescente, por regla general, son 36. ¿Por qué? Porque se trata de que estos periodos sean los menos posibles, que la justicia haya cierta celeridad en los procesos, máxime cuando los jóvenes se encuentran detenidos o privados de su libertad. Existe una figura que es la persona responsable, que esto no es más que un acompañamiento moral en la calidad de este menor, que se considera que se requiere este acompañamiento, que comúnmente su papá o su mamá, incluso va a cualquier persona mayor de edad, que que el adolescente le tenga confianza. Está por más decir, ya está más que dicho, la especialización tiene que ser un defensor, un ministerio público, un juez especializado. En cuanto a los plazos, estos son perentorios, son más ágiles, ya que los plazos de investigación no pueden ser más de 3 meses, se puede prorrogar por un mes más, pero en casos muy concretos, cuando realmente la naturaleza del hecho lo amerite, ya que el adolescente puede estar nada más en un plazo máximo de privación de la libertad en manera cautelar de 5 meses. ¿Qué pasa si se exceden de estos 5 meses? Así sea el delito más atroz, la circunstancia más atroz, al adolescente se le tiene que poner en libertad. Obviamente se les sustituye por otro tipo de medidas, pero la privación no puede exceder de 5 meses. Incluso esta medida cautelar privativa de libertad es revisable, incluso de manera oficiosa, para determinar las condiciones en que se viene cumpliendo, y en cualquier momento
puede ser sustituida. En cuanto a los plazos de investigación, como lo mencionaba, nada más puede ser 3 meses, prorrogables a 4, a diferencia de los adultos, que al menos son de 6 meses. Dentro de la etapa intermedia, aquí no hay variantes, sigue habiendo una etapa de tramitación formal, escrita, con la acusación y una audiencia ante el juez de control hasta que se haga el dictado de la autoapertura a juicio oral. Hasta antes de esta apertura de juicio oral, pues tenemos en el camino soluciones alternas y terminaciones anticipadas. El artículo 18 constitucional, en su párrafo sexto, da prioridad a estas salidas alternas siempre y cuando sean procedentes. Y en cuanto a la procedencia, tenemos que la suspensión condicional del proceso, como su nombre lo dice, durará suspendido este proceso para que el adolescente de manera anticipada cumpla con ciertas condiciones, incluso pague la reparación del daño y así lograr terminar el proceso. Para que sea procedente la suspensión condicional, el joven tiene que estar vinculado por un delito que no amerite una medida privativa de libertad, que adelante los enumeraré, están establecidos en el artículo 164 de la Ley Nacional. Así también que por parte de la víctima no exista una oposición fundada, misma figura que existe en el sistema de adultos. En cuanto a los acuerdos reparatorios, pues como su nombre lo dice, acuerdo entre las partes, la víctima y el adolescente, en que el joven se obliga también de manera anticipada a obligaciones de dar, de hacer o de no hacer a favor de la víctima. En caso de cumplirse con estos acuerdos o estas condiciones, pues se llega a finalizar el proceso con un efecto o una sentencia absoluta. En cuanto al procedimiento abreviado, pues sería toda una charla completa, hablar en cuanto a la procedencia y las hipótesis que se han establecido a lo largo de la vigencia de la ley nacional, ya que hay muchos colegas que opinan que no está establecida de manera expresa en la ley nacional, por tanto, no se debería que permitir el mecanismo de aceleración. Sin embargo, no podemos olvidar que dentro de esta doctrina integral, uno de los principios es el de igualdad sustantiva. Y si un adulto puede adquirir el beneficio de un mecanismo de aceleración, pues también los adolescentes, ¿no? Porque los adolescentes tienen todos los derechos que tenemos como personas, todos los derechos procesales que pueda tener un adulto, más todo este plus que le da la legislación internacional. En el caso del Estado de Chihuahua, bueno, pues el Pleno ya se pronunció en un criterio jurisprudencial en el que establece que sí es procedente el procedimiento abreviado. Entonces, a lo que respecta en este tópico, pues en el estado de Chihuahua, pues para nosotros ya no hay más discusión, aun y cuando hay colegas que todavía difieren en el mecanismo de aceleración. En la etapa de juicio oral, pues al igual que en adulto, igual que los adultos, se inician con el alegato de apertura, se hace el desahogo de prueba, posteriormente se termina con unos alegatos de clausura, existe un fallo, una individualización y una sentencia. Aquí no hay ninguna variedad. En cuanto a la etapa de ejecución, o de la individualización de sanciones, pues sigue las mismas reglas que el juicio oral, de igual manera se hacen sus alegatos de apertura, se permite el desahogo de pruebas para poder individualizar, para poder determinar circunstancias muy personales del adolescente y el juez tenga una posibilidad al momento de hacer la ponderación o bien establecer la proporcionalidad de la medida sancionadora. En cuanto a la etapa de ejecución, pues muchas veces se deja un poco de lado esta etapa por considerarla que no tiene mucha trascendencia. Sin embargo, de mi punto de vista muy personal, considero que es la etapa realmente donde se ve el fin del proceso, para que llevamos a adolescentes ante la justicia si en esta etapa de ejecución no son preparados para regresar a la sociedad. Bueno, inicia con la amonestación, que comúnmente es obligatoria, en la que se le exhorta al adolescente que en lo sucesivo se someta a las reglas de convivencia, se hace la exposición y aprobación de un plan, ya que una vez que es dictada una sentencia, pues se tiene que elaborar este plan donde se ponen metas a
corto, mediano y largo plazo que debe que cumplir el adolescente, que tienen que ser coherentes con el hecho cometido y con las circunstancias personales del adolescente. Se le hará el seguimiento por el tiempo que dure la medida. Esta puede ser sustituida en caso que se le ponga una medida privativa de libertad en cualquier momento, según las condiciones en que ésta se venga cumpliendo, o bien si ya se lograron los objetivos del sistema, que es la reinserción social y familiar, hasta llegar pues a la cesación de la medida. ¿Qué tipos de medidas se le puede imponer a los adolescentes? Bueno, pues existen dos tipos, que son las no privativas de libertad y las medidas privativas o restrictivas de libertad. Dentro de las medidas no privativas, pues tenemos la amonestación, el apercibimiento, la prestación de servicio a favor de la comunidad, que en esto el adolescente despega ciertas actividades sin una remuneración, siempre y cuando sea mayor de 15 años. También hay sesiones de asesoramiento, una supervisión familiar, la prohibición de acudir a determinados lugares, no utilizar ciertos objetos, no conducir, no salir del país, integrarse a programas especializados en teoría de género, que esta es obligatoria para todos los juzgadores cuando se trate de hechos tipificados como delitos sexuales. Y también tenemos pues la reina de las medidas, que es la libertad asistida, que en esta el adolescente sigue un poco de cotidiano su vida, sigue estudiando, sigue trabajando, se sigue desenvolviendo dentro de su núcleo familiar, incluso su núcleo social, simplemente es sometido a programas y por supuesto a una vigilancia. Otro tipo de medidas son las privativas de libertad, que están la estancia domiciliaria, el internamiento y el semi-internamiento. Por la estancia domiciliaria es un poquito lo que conocemos como el arraigo domiciliario, en que el adolescente cumple la medida en su domicilio o bien en cualquier otro domicilio que sea idóneo para el cumplimiento de la misma. El internamiento, que ya se da ante un centro especializado y certificado para ello, donde todo el personal que intervenga con él pues tendrá que tener esta especialización de la que ya se ha venido hablando. Y otra de ellas es el semi-internamiento o el internamiento en tiempo libre, que lo que busca es que el adolescente, es decir, de lunes a viernes, siga con su vida normal, pero los fines de semana o los días de asueto, pues tendrá que ingresar a esta institución especializada. ¿Cuáles son los delitos graves que ameriten una medida privativa de libertad? El artículo 18 constitucional solamente nos dice que se podrá aplicar la medida privativa de libertad solamente cuando se trate de delitos graves. Pues la ley nacional en su artículo 164 nos dice cuáles son estos delitos graves, que son todos los relacionados en materia de secuestro, de trata, terrorismo, extorsión agravada, los contra la salud, con la salvedad de las posesiones simples, la posesión, portación, fabricación, acopio de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, el homicidio doloso en cualquiera de sus modalidades, incluyendo el feminicidio, la violación sexual, las lesiones dolosas que pongan en peligro la vida o dejen una incapacidad permanente, y el robo cometido con violencia física. Ojo, aquí en el sistema adolescente no hay esa oficiosidad de la prisión preventiva. El mismo artículo 18 nos establece que se podrá. Es decir, hay jóvenes que siguen su proceso, incluso por delitos como homicidio, como violación, y se encuentran en libertad. ¿Por qué? Porque, bueno, pues aquí lo que se busca es ver si efectivamente la necesidad de cautela que requiere este adolescente es a grado tal que requiere un internamiento preventivo, y también pues siguiendo los principios de las medidas cautelares. Lo tópico que se puede mencionar aquí, que la tentativa punible no implica una medida privativa de libertad, ni tanto de manera cautelar como en definitiva en tipo de sanción. Es decir, por más que haya una tentativa de un homicidio doloso, esta no sería acreedora a una medida privativa de libertad. Y pues ya por último, es determinar cuáles son las reglas para la imposición de las medidas sancionadoras. En el caso de menores de 14 años, pues está prohibido por mandato constitucional
imponerles las medidas privativas de libertad. A estos solamente podrán imponerse las medidas no privativas y solamente por el lapso de 1 año, independientemente del delito por el cual hayan sido sentenciados. La duración máxima de las medidas en cuanto a los adolescentes del segundo grupo etario, que es de 14 años cumplidos hasta antes de 16, es hasta de 3 años. Y la duración máxima en el tercer grupo etario, que es de 16 años cumplidos antes de la mayoría de edad, es de 5 años. Si se fijan, a lo menos en el Estado, sí hubo una reducción considerable al momento de bajar las penas. Tan es así que cuando iniciamos en vigencia con la ley nacional se tuvo que hacer una adecuación de todas estas medidas que excedían de los plazos que la ley menciona en la actualidad, de 3 y 5 años. Como lo indicaba también, no hay oficiosidad, es decir, los adolescentes, si bien es cierto, pueden ser condenados por delitos graves, esto no da en automático una medida sancionadora privativa de libertad, sino que ya se toman diferentes factores al momento de individualizar la sanción. Esto sería, a grosso modo, lo que es el sistema de justicia juvenil. Ya vimos cómo fue evolucionando, cuáles son los principios que lo rigen y sus pequeñas diferencias con el sistema de adultos. Así que, pues, de mi parte hasta aquí, no sé, estamos abiertos a comentarios o preguntas, licenciado. Señoría, habla de que la prisión oficiosa. La prisión oficiosa no existe en el sistema de justicia en adolescentes, ¿verdad? Correcto. No, No hay. no, sí, no existe esa oficiosidad, tan es así que el artículo 18 constitucional utiliza la palabra podrá, siempre y cuando se trate de delitos graves, es decir, no es una regla general. Y como le indiqué, la práctica nos ha mostrado que si bien es cierto, existen adolescentes que fueron vinculados, incluso condenados por hechos graves de la ley nacional, no ameritan esta necesidad de cautela, porque por situaciones diversas, ¿verdad? Cómo se desenvuelven socialmente, la edad que tienen, incluso aún y cuando tengan menos de 14 años, así como les decía, sea el delito más atroz, no amerita la prisión preventiva. ¿Cuáles serían cómo se determinan las sanciones, señoría? Las sanciones para adolescentes, cómo se determinan? Hay criterios de individualización, la propia ley nacional los establece ellos, que es tomar en cuenta el hecho por el cual fue condenado, el monto de la reparación del daño, la conducta que ha tenido el adolescente durante el proceso. Nunca hablamos de un precedente o un antecedente que tenga el adolescente. En el sistema de adolescentes no existen los antecedentes penales, no existen nada de eso. Se tienen registros solamente para cuando se optan por las salidas alternas, es decir, cuando los jóvenes ya han celebrado varias suspensiones, bueno, pues ahí veríamos la viabilidad. Entonces son pautas que nos determina la ley nacional a tomar en cuenta, como son también las circunstancias personales, pero cuando hablamos de circunstancias personales, no es como en aquel sistema tutelar en que las tomaba para agravar tu situación, si eras pobre, si no estudiabas, si no tenías familia, no. Aquí las circunstancias personales son en favor del adolescente siempre. En caso de que no haya el recurso para la reparación del daño, ¿ahí qué sucede, señoría? Bueno, aquí no se traslada la obligación a los papás. Como les hablaba, ya es un sistema de responsabilidad del propio adolescente. Obviamente, pues tendría una obligación moral, ¿verdad? Ese es uno de los tópicos que todavía deja de sinsabores en el sistema a favor de las víctimas, porque si el adolescente no tiene recurso propio, no se puede hacer exigible. Claro que como todos sabemos, la sentencia pues es un título ejecutivo que lo puedes hacer valer en vía civil, pero en realidad si no tiene bienes, ¿cómo los haces efectivos? Entonces yo creo que sí es un tópico todavía que deja mucho que desear y sobre todo pues que deja en gran desventaja a las víctimas, pero los padres como sí, como una obligación moral pudieran acceder
ayudar al pago de las reparaciones del daño, pero no es una pena trascendental, es decir, no se las vamos a poner a los Sí, claro, padres de los adolescentes. claro. Tengo una pregunta de nuestros seguidores, maestra. Josefa Cruz pregunta, cuando se escucha en entrevista a un adolescente en conflicto con la ley, ¿quiénes intervienen? Ya que para la recepción de la entrevista para la víctima interviene un equipo multidisciplinario, ¿cuál sería la diferencia? Bueno, en el sistema de adolescentes anteriormente se tenía una disposición de que debería que ser asistido por un psicólogo. En las nuevas prácticas se sigue utilizando a fin de que se establezca si el joven entra en algún episodio de nerviosismo, de ansiedad, para tratar de estabilizarlo mientras está haciendo su desahogo. Sin embargo, tiene que estar asesorado nada más de su defensor público especializado, tiene que ser ante el juez, es decir, ya no son válidas esas declaraciones que se hacían en sede ministerial, aún y cuando tuvieran defensor público especializado, estas ya no son válidas, ya solamente la recepción ante el juez de la causa. Entonces, ¿qué se necesita? Defensor especializado, seguimos teniendo como buena práctica el, el apoyo psicológico, obviamente la persona responsable del adolescente, que comúnmente es el padre o la madre, y que sea ante un juez, ante un juez. Laura Cano le pregunta, señoría, ¿hay algunas políticas públicas para la reinserción social o bien programas específicos por parte del gobierno? Bueno, yo creo que es una asignatura pendiente por parte de los estados, ya que pues sigue habiendo muchas deficiencias, ¿no? O sea, por más que digamos que la educación es pública, no todos los adolescentes acceden a esta educación. Si bien es cierto que decimos que la salud también es un derecho, también sabemos que los jóvenes que tienen conflicto con adicciones, no hay lugares donde tratarlos porque también se establece esa especialización en el trato, incluso tienen que ser centros certificados. Entonces, al hablar de reinserción, pues cada estado, en la medida de lo posible, tiene sus políticas, pero la verdad es que nunca habrá recurso que alcance o que quieran destinar, la verdad, para esta área. ¿Quienes afrontan? Pues la asociación civil. Esta ley permite que la asociación civil colabore. Hay institutos que ayudan a los programas, por ejemplo, cuando se trata de adicciones, cuando se trata de cuestiones de género. Echamos mano de todas estas instituciones para lograr los fines de la medida que fuera impuesta. Pero la verdad es que es todavía una asignatura pendiente por parte de cada estado, por parte del gobierno federal, el establecer políticas públicas efectivas que logren un impacto en la reinserción del adolescente, porque no podemos perder de vista que algunos los podemos reinsertar, a otros los tenemos que insertar porque están completamente apartados. Las sanciones graves, señoría, las sanciones graves, estoy ahorita revisando, ¿cuáles serían en caso de secuestro, que son delitos de impacto, secuestro, trata? ¿Cuáles son esas sanciones graves que ustedes, más bien que la justicia para adolescentes impone? Bueno, pues está la posibilidad de la prisión preventiva y comúnmente no el hecho de que sean delitos de impacto social, pues bueno, sí repercuten en la medida sancionadora que les impongan. No lo mediático que se vuelvan, ¿eh? Esto es punto y aparte, no es lo mediático que pueda tener un asunto, pero la gravedad del hecho en caso de secuestro, de homicidios, dolosos, pues por supuesto que se puede acceder a la privación de libertad siempre y cuando sea mayor de 14 años. En caso de que tenga, vamos a pensar, un niño no mayor de 15 años, adolescente, las sanciones más, las sanciones más que impone la sentencia es de 5 meses. En caso de que no tenga más de 14 años, a partir de los 14 años se le puede dar una medida privativa de libertad. ¿Qué pasa en el rango entre 12 y antes de 14 años y cometen un delito grave? Solamente se le pueden poner sanciones no privativas de libertad y solamente por un año. Por un año.
que sería comúnmente la libertad asistida, en la que se somete el adolescente a ciertos programas para tratar de lograr esta reintegración social. Aquí vemos muchos abogados, señoría, muchos abogados que la están viendo. Háblenos de la certificación. ¿Cómo es la certificación para nosotros los abogados? Bueno, la Corte, como les mencionaba, ha emitido las formas, establecido en un criterio jurisprudencial cuáles son las formas de adquirir esta especialización. La primera de ellas es a través de una institución educativa con un reconocimiento oficial en el cual se cursa un grado de especialidad que comúnmente tiene una carga horaria de 180 horas, que es con lo que se logra la especialización, o bien con una práctica reiterada. ¿Por qué optó la Corte por esta práctica reiterada? No podemos dejar de lado que hubo estados en que a partir del 2007 iniciamos con el sistema de adolescentes. Y en esos entonces no había instituciones educativas que hicieran esta certificación. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Pues bueno, ¿verdad? Se empezó con una práctica reiterada y con cierto prestigio en el reconocimiento de derechos de adolescentes, de las normas procesales utilizables, pero también conocimientos respecto a la infancia. Hablaba yo ahorita que te tienes que allegar de muchas disciplinas como la criminología, pedagogía, psicología, y todo esto incluye en caso de especialización por una institución educativa. Y cuando no es así, que es la práctica reiterada por un curso de tiempo considerable y que sea reconocida ante los tribunales, ahora sí que serías autodidacta en todos estos tópicos. Bueno, por último, señoría, el procedimiento especial para adolescentes es en etapa preliminar, etapa intermedia, etapa de juicio oral y ejecución. Así es, así ¿Qué les es. parece Te si, fijas, si son las la... mismas etapas que el proceso ordinario de un adulto. Sí, claro. Yo la quiero invitar, señoría, para la próxima y vamos desarrollando cómo es una etapa preliminar, cómo es una etapa intermedia, una de juicio y una de ejecución. ¿Qué le parece? Claro que sí, cuando gusten, estaríamos abiertas y Import- honradas de seguir colaborando. Es muy importante entender y saber esto. Mire, aquí hay un comentario del magistrado Alejandro Ramón Fuentes. Dice, muchas felicidades a la jueza maestra Rosa Isela Gutiérrez, muy clara y precisa su participación, excelente. Muchas gracias, saludos, magistrado. César Rodríguez dice, muchas felicidades a la maestra Rosa Isela Gutiérrez, muy clara y completo conocimiento de la materia. Me fue muy grato escuchar la conferencia. Muchas Mónica gracias, un Vázquez abrazo. Salinas dice, una profesionista muy preparada. Ordóñez Rosalinda dice, excelente ponente. Isa Estrada, excelente. Juan Aguilar, felicidades, su señoría. Tiene muchos saludos. Isabel le saluda de Tlaxcala. Rosa le saluda desde Guadalajara. Alberto Trejo le envía saludos. Fab Rodríguez desde Puebla, Barbab desde el Estado de México, Sergio desde Ciudad Victoria, Tamaulipas, Yesenia desde Morelos, Gustavo Leal, Juan Aguilar, saludos maestra y maestro desde el Valle de Bravo, Armandiux me envía saludos, Hernández Lozano, Irma le envía saludos. Yo sí Muchas quisiera gracias a todos. decirle, señoría, esto fue muy por encimita porque sí necesitamos todos los abogados saber exactamente cómo es este procedimiento de procedimiento especial para adolescentes. Por eso le quiero proponer que vamos a empezar, si usted gusta, a irlos etapa por etapa. ¿Qué le parece? Claro que sí, por supuesto que sí. Y nos va a ayudar mucho, estoy seguro. Pero le voy a hacer la última pregunta que se lo hace Sergio Leroy. Dice, maestra, buenas tardes. Como se sabe, si los elementos encargados de hacer cumplir la ley están capacitados y certificados para el manejo y conducción hacia la procuración de los adolescentes o en las áreas administrativas al momento de su detención o retención. Que sí es muy interesante que nos explicara, ¿es la misma retención y detención, Ministerio No, Público? bueno, estamos hablando de circunstancias distintas, ¿no? La detención es llevada a cabo, y como ya se sabe, ya sea en estado de flagrancia,
en caso urgente o incluso por una orden de aprehensión. La retención es esa facultad que tiene la gente del Ministerio Público de retener a adolescente mientras se hacen las diligencias necesarias para hacer la puesta a disposición. Tal es así que puede ser que de manera previa el Ministerio Público no califique de legal esa detención y opte por darle la libertad con reservas de ley, incluso que no exista ni delito. Entonces, la retención es posterior a la detención original. Tan es así que en un control de detención nosotros analizamos esta detención, si efectivamente fue bajo los supuestos legales, pero también nos pronunciamos hacia la retención. Tan es así que les comentaba ahorita que este plazo solamente en adolescentes es 36 horas. Si excede esta retención de estas 36 horas, puede ser que la detención estuvo debidamente hecha, tan es así que no se invalidan ni actos realizados en la detención, pero si la retención excede, esto implica un auto de libertad, es decir, no se controla la detención. Entonces sí, hay que ver que son dos momentos distintos. La detención se lleva a cabo por la flagrancia, por el caso urgente, o bien, en su caso, la orden de aprehensión, pero la retención es esta facultad que ya tiene el Ministerio Público para ponerlo a puesta a disposición del juez. ¿Qué pasa? Todas las instituciones que están involucradas en el sistema son especializados, pues en la mayor medida. Obviamente, si estamos ante un acto flagrante en que el adolescente, pues no se va por la policía rosa, adolescente, ¿verdad? Obviamente es cualquier, como incluso la flagrancia es cualquier ciudadano que lo puede tener. Pero una vez que llega a sede ministerial, desde ese momento ya se tiene la obligación de que sean órganos especializados, es decir, que le hace su lectura de derechos, el levantamiento de actas, ya estamos hablando de personal especializado. No sé si respondí la pregunta. Claro, por eso quiero invitarla, maestra, quiero invitarla, si usted me lo permite, para ir etapa por etapa y nosotros los abogados pues, tener ese conocimiento, porque muchos no estamos certificados y sí necesitamos tener esa información. Y me llama mucho la atención porque le llegan muchos saludos. Mire, Byron Chávez la saluda desde Chihuahua, Pamela Lozoya desde Querétaro, Rosy Meloy, felicidades, orgullo en tenerla como compañera, enhorabuena. Hernández Lozano Irma, muchas felicidades, Lick, y excelente compañera. César Martínez, felicidades, excelente charla. Por eso la voy a Muchas invitar, gracias. señoría, me voy a poner en contacto con usted y vamos a empezar etapa por etapa. Claro que sí. ¿Algo más se quiere agregar, señoría? Agradecer a su auditorio, agradecer la invitación. Como le dije, estoy sumamente honrada de participar con ustedes. Muchas gracias y saludos a todos. No, para nosotros es un orgullo tenerla con nosotros, señoría, de verdad. Entendí perfectamente bien, muy bien explicado. A Eh, pesar de otra, mi ot- acento. otra pregunta es, ¿las diapositivas nos las puede proporcionar para que las personas que quieran la diapositiva, se las podemos enviar? Claro que sí, ustedes ya las tienen, incluso se las podría volver a enviar, pero por supuesto que podemos compartir el material. Muy bien, pues le quiero agradecer mucho a la maestra Rosy Isela Gutiérrez Beltrán. Es maestra en Derecho Penal y jueza especializada en justicia para adolescentes del Poder Judicial del Estado de Chihuahua. Maestra, enhorabuena, le mando un abrazo, de verdad, Muchas quedé muy gracias. contento, le voy a llamar, si usted me lo permite, y empezamos a dar las clases en forma y bien. Claro que sí. Muchísimas gracias. Saludos a todos. Un abrazo a usted, cuídese mucho, muy buenas noches. Igualmente, buena noche para todos. Hasta luego.